Ahí está Escaramujo, bienvenida Escaramujo, saludos. Ya vamos a ir esperando a que se nos conecte Cristel, que hoy vamos a tener un súper programa. Ahí está Flor de Pino, saludos Flor de Pino. Muchos saludos y bienvenidas. Gracias por estar tan puntuales. Ahí está Janet, ahí está la Lolita. Besitos Lolita, espero que estés mejor. Está Rose Niederhauser. Ahí está la Cris. Ya le vamos a dar bienvenida a la Cris. Vamos a tener un programa súper lindo. Saludos, Janet. Ahí está Vale Espinosa. Ya le empezamos a... Ahí está la Cristel. ¡Hola! Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, alegre de tenerte aquí. Un Mira, honor. estaba pensando que nos tuvo que juntar un live, Sí. pero bueno, y Aquí ya estamos. pasó, pasó. Pasó. Nada, súper agradecida, Fer, porque me hayas tomado en cuenta, porque me hayas pensado No, ya para sabemos. tus espacios de los que yo soy fan. Un honor. Y antes de seguir, quiero presentarte con toda la alegría que tengo hoy de tenerte, Cristel. Aquí te están diciendo que te aman. Ahí te están mandando un Gracias. mensajito. ¡Qué Pues bello! bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos a una gran mujer a quien admiro mucho, a quien quiero más, a una gran amiga, Cristel Montenegro. Ella es psicoterapeuta sistémica y además ha venido trabajando desde hace muchos años en temas de sanación, sobre todo con las heridas del alma. Tiene una gran experiencia en un abordaje terapéutico integral, respetuoso, amoroso, y además Cristel ha estado desarrollando cursos. Yo tomé uno de ellos que se llama Sanando a mi niña herida, que realmente lo recomiendo desde el alma. Y ahorita tiene otro nuevo que yo creo que ya hasta se acabaron los cupos, que se llama El arte de amar en pareja. Y quiero darle la bienvenida a este espacio de Hablemos en Confianza a Cristel, que además es una gran maestra de quien sigo aprendiendo, una gran amiga. Y agradecerte, Cristel, por estar aquí con nosotros hoy. Ay, gracias, Fer. Pues no sé, con esa introducción yo no sé qué decir. No, pues sí, yo agradezco el espacio, agradezco a la gente que está acá y que te mira, pues yo sé que no haría estos espacios si la gente no los consumiera, pues. Eh, Sí. y me gusta mucho porque de un tiempo para acá me ha estado resonando mucho lo fuerte que es no trabajar los asuntos de la infancia, ¿sabes? Como, y el precio alto que se paga en la adultez eh, Exacto. cuando no sabes por qué sos como sos, pues. Ujú. Mm, Eso, Exactamente. sí. Y aquí viene una pregunta, Cristel, que quisiera que arrancáramos con ellas, porque muchas veces se desconoce, ¿no? ¿Qué es este enfoque sistémico? Ujú. Y ahí quisieras que nos explicaras, a como vos nos explicas siempre, tan sencillito, tan digerido todo. ¿De qué trata, Cristel, un abordaje sistémico al momento de nosotros querernos ver, querernos sanar? Ujú. Mira, para entender el enfoque familiar sistémico, que es con el que se trabaja, ¿verdad? En la terapia sistémica, primero hay que Ujú. entender todo el paradigma sistémico y el enfoque sistémico como tal, ¿no? Y para eso, digamos que la teoría general de los sistemas consiste en que diferentes partes que pueden estar cerca o no cerca están conectadas y trabajan juntas para que algo mayor funcione, ¿no?
Y de hecho, ese concepto viene como de la ingeniería en sistemas, o sea, viene Ujú. de cómo entendemos el funcionamiento de las computadoras o de los carros o de los sistemas, a ver, que se llamarían sistemas cerrados, ¿no? Que sabemos y podemos predecir qué es el defecto que tiene, porque sabemos cuáles son las partes por las que está conectada ese sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, un carro, si un día ando en la calle y se me recalienta, pues yo inmediatamente ya sé que es el radiador que no tiene agua, entonces yo tengo que irme a esa parte y trabajar eso, ¿no? Entonces, digamos que eso sería como un sistema cerrado que además es predecible. Entonces, yo puedo predecir dónde está el asunto y en base a eso yo trabajo el mal, ¿no? Lo que está obstaculizando que el sistema funcione bien. La diferencia con los humanos es que pues sí somos sistemas también, de hecho físicamente, biológicamente, y vos sabes esto, Fer, pues tenemos varios sistemas dentro del mismo cuerpo, ¿no? Que nos permiten funcionar como tal. La diferencia es que no somos sistemas cerrados, somos sistemas abiertos. Y eso quiere decir, nos diferencia de un sistema cerrado porque para que un sistema sea abierto, el sistema abierto necesita estar en interacción constante con el entorno y el entorno me influye a mí y yo influyo al entorno. Y de esa Así es. forma sí, hay una retroalimentación y el sistema abierto pues necesita de ese caos, de ese entorno externo para crecer. Entonces se llama abierto porque todo el tiempo está en crecimiento. Y muchas de eso, pues lo que pasa es que las personas no solo somos biología, ¿verdad? Eh, Así es. Somos más cosas. Entonces, estoy dando como el concepto más básico, de lo básico de cómo yo podría explicarlo, pero básicamente es como eh, estamos conectadas corporalmente a todos los sistemas que tenemos, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema enteral, ¿no? Sistema nervioso, el aparato locomotor, o sea, como dentro del mismo cuerpo tenemos subsistemas que nos permiten existir cuya función fundamental es mantener la vida, en el caso del humano, ¿no? Y si nos vamos más grandes, pues las personas no solo tenemos la parte física, biológica, sino que tenemos el sistema emocional, digamos, sería como la dimensión emocional, el intelectual, el espiritual, y este conjunto de sistemas que soy yo, pues pertenece a un sistema más grande que es la familia, con Ujú. otro montón de subsistemas, ¿no? Y esta familia, o sea, porque luego los sistemas interactuamos con el entorno, como tengan muy presente eso, ¿no? La familia está en un sistema más grande, que puede ser el barrio, puede ser la comunidad, el departamento en el que yo vivo, ¿no? Y ese departamento pertenece a otro sistema más grande, ¿no? Que ya se vincula con el sistema social como tal. Y bueno, o sea, y así podemos ir escalando, y somos como un montón de sistemas pequeñitos que estamos en un sistema más grande, que es el sistema solar, y por eso yo creo que coincide mucho con lo que vos trabajás, Fer, porque en lo pequeñito, aquí, en lo tangente, en lo que yo puedo tocar, sí realmente hay un impacto y una interacción con lo que sucede en el entorno, esté cerca o no esté cerca. ¿Sí? Entonces, si lo tuviera que explicar es súper sencillo, para mí sería eso. Y para mí una de las cosas como importantes de los sistemas es entender que los sistemas no diferencian entre tiempo, como lineal, tiempo lineal, ¿no? Entonces yo puedo estar conectada a mi abuelita que murió hace muchos años o a mi abuelo que murió hace muchos años a través del recuerdo, ¿sí? Y a lo mejor no lo tengo físicamente acá, pero yo siento la conexión con él, ¿no? Entonces, la teoría general de los sistemas y familiar, mucho de lo que habla es también de cómo esta idea lineal que tenemos de la vida es mucho más compleja y por lo tanto nuestro comportamiento tiene más explicaciones que las que nos han hecho creer en la escuela o qué sé yo, se nos vende, digamos, socialmente. Somos mucho más complejos de lo que pensamos, por lo tanto nuestras soluciones también deben de ser así, complejas, viendo cuáles son todas esas partes de nuestros sistemas que nos han ido eh, afectando o influyendo en la construcción de nuestra identidad. Así, Así es. amén. No, pero de todo eso que decís, Cristel, es tan importante reflexionarlo, repensarlo, porque realmente somos parte de un sistema y todo lo que pasa nos pasa a nosotros.
Y eso me gustaba para ser introductorio, ¿no? A este tema de hablar sobre las heridas de la infancia, las heridas del alma, que son varias. Y ahí yo te quisiera preguntar, Cristel, ¿cuál sería para vos, desde tu experiencia, que lleva años trabajando este tema, una primera aproximación amorosa, respetuosa, para empezarnos a ver, para empezar a descubrir cuáles son esas heridas que llevamos? Ujú, Porque lo que se ha visto más en el área pues donde yo trabajo es que al día de hoy se sabe que el 90% de las consultas que llegan a un doctor, a una doctora, son un reflejo de lo que pasó durante tu proyecto Sentidos Estacionales, es decir, desde antes de que vos fueras concebido, lo que pasó en tu círculo familiar y lo que está pasando ahorita en tu círculo más cercano. ujú. Porque cuando se le empieza a preguntar a la persona, vienen a colación, no, no es que cuando yo era chiquito, no es que ahorita me pasa. Entonces, por eso yo te quería preguntar eso. ¿Cuál sería la forma amorosa, respetuosa de tener esa primera aproximación? A vernos, a explorarnos, a ver qué nos está doliendo. Mira, yo creo que ver este live sería un buen primer paso, pero a ver, me gustó cuando dijiste el término de heridas del alma, ¿no? Que es un término que por, digamos que si lo hablo, muy poca gente como hace clic realmente con qué implican las heridas del alma, ¿no? Pero realmente son Mm, así. O sea, implica que las heridas que vamos viviendo en nuestra primera infancia específicamente, ¿no? Incluso si nos vamos al proyecto Sentido, ¿no? Eh, todo lo que nos sucede antes de los 7 años, eh, si lo vivimos solas, específicamente un evento doloroso o algo que nos tocó digerir solitas o solitos, si no tuvimos una red de apoyos que nos contuviera, se dice, que nos sostuviera en ese momento, eh, esos asuntos no resueltos, esos asuntos que me quedaron pendientes, lo que sucede es que esas heridas van a ir limitando mi capacidad de expresión y de conexión con mi libertad a lo largo de mi vida. Y cuando hablamos de heridas del alma, si nos ponemos más metafóricas, eh, las heridas no resueltas, los asuntos no resueltos de la infancia nos distancian del propósito de nuestra alma, de nuestro proyecto de vida, nuestro propósito de vida en esta etapa que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso se llaman heridas del alma, porque en la medida en que más distanciada estamos de conectar con ese dolor o de nombrar ese dolor o de digerir ese dolor, pues más, eh, pues sí, desgraciadamente más nos distancia de nuestro propósito. Y estoy agarrando un cable porque quiero explicar, vieras que encontré una forma bien didáctica de explicar lo que sucede con me las heridas del encanta. alma. Y un cable. Este, para entender las heridas del alma, vos lo sabés, Fer, yo siempre creo que hay que diferenciar lo que es un trauma de un evento traumático, que son cosas Así es, diferentes, que son cosas exacto. diferentes y yo creo que hay mucha moda ahorita con, no sé, en internet, ¿no? El autocuido y todo esto. Entonces, se habla mucho de la palabra trauma y nadie, se usa mucho para mi gusto indistintamente, ¿no? Todo el mundo dice, habla de trauma y no, no, tal vez no eso necesariamente lo que estamos pasando. Ujú, ujú. Un evento traumático puede ser que a mí me roban en la calle o me asaltan o terminé una relación de pareja. Por ejemplo, la diferencia entre ese evento traumático para que se convierta en un trauma es que si yo vivo eso en soledad o lo vivo en compañía. Si no se lo cuenta a nadie o tengo una red de apoyo que me sostenga. Eso es lo principal en lo que nos vamos a enfocar, ¿no? La razón por la que no se haya hablado, la razón por la que no se haya contado, eso cada persona lo sabe, ¿no? Y estoy hablando de una cosa tan sencilla como que me robaron o corté una relación de pareja o me chocaron, o hay eventos mucho más complejos en la infancia que podríamos hablar de abuso sexual, podríamos hablar de una muerte de mamá, podríamos hablar de una adopción, o sea, la cosa se vuelve mucho más compleja. Y acordémonos que esto no nos pasa solo a nosotras, por eso es que es muy importante entender el contexto, el sistema social en el que ese trauma sucede, en el que ese evento sucede. Ahora, como tal, el trauma lo que hace es que hace una fragmentación en la perspectiva de la realidad de la persona. ¿Y eso cómo se explica? Y para eso este cable. Hagamos de cuenta que esta línea es nuestra vida, ¿no?
y de repente sucede un evento que nos fractura y que nos duele mucho, ¿sí? Entonces en nuestra línea, pues si esto fuera una carretera, el evento traumático como que nos hunde. Por eso a veces la frase no estoy en el hoyo, no estoy metida en el hoyo, Ujú. como que nos hunde. Y en la infancia, muchas veces lo que hacemos, la mayoría, y por nuestro sistema de defensa, ¿no? Es tan perfecto en ese sentido, desarrollamos muchas veces mecanismos para sobrevivir a este hoyo que nos está hundiendo, que nos duele mucho. Entonces, normalmente lo que hacemos para unir la carretera es que creamos un puente que nos ayuda no a entrar al hoyo, sino a pasar de larguito. Nos ayuda a sobrevivir en ese momento, nos ayuda a sobrevivir, pero no nos ayuda a profundizar en esto. Entonces, ese puente que está aquí, pues se llama máscara, ¿no? Entonces, a partir de las diferentes heridas de la infancia, pues vamos a ir desarrollando ciertas máscaras que nos ayudan a sobrevivir a eso que pasamos, en soledad, insisto, a eso que vivimos y que no se lo contamos a nadie. Técnicamente, este puente del que yo estoy hablando acá se llama capa de protección y para eso funciona, para protegerme de que no quiero que esto me vuelva a pasar. Entonces, yo ahora reacciono y me pongo esta máscara que es la que me ayuda. Lo que hacemos normalmente en los procesos terapéuticos, porque un trauma no se supera evadiéndolo, y ¿no? Con mi puente y avanzando. Y ojalá fuera que la vida tuviera uno de estos, pero nuestra vida es súper compleja, entonces seguramente tiene muchos de estos, ¿no? Entonces tiene muchos puentes, eh, tiene muchas capas de protección. Y esto no va a superarse si yo construyendo más puentes, ¿me entendés? Sino que por el contrario, y es lo que hacemos en los procesos terapéuticos, es que lo que sucedió tiene, o sea, tenemos que entrar a este hoyo que se llama capa de vulnerabilidad técnicamente, y se llama así porque duele, porque es la zona, es el tema en el que somos vulnerables, esa herida que me pasó de niña que no sabía que tenía y que me dolía tanto y que ahora me toca verlo. Porque lo que se hace, o sea, el trauma no va a superarse haciendo como que no pasó, repitiendo el silencio, ¿no? Sino que lo que tenemos que hacer es volver a reintegrar esto sucedido a la línea de esa carretera, ¿no? Y ya no contarnos nuestra historia, ya no contar el relato desde el puente del que hablábamos antes, ¿no? Sino reintegrarlo. Y eso, obviamente todo esto es más complejo porque hay que iniciar todo un proceso terapéutico para eso, pero lo que quiero decir con esta explicación, Fer, es que la forma más fácil para vernos, para mí, para ver nuestras heridas del alma, es empezar a recordar todas esas cosas que sabemos que nos duelen, que nos causan enojo, de las que no nos gusta hablar porque por algo no nos gusta hablarlas, y empezar a darles lugar, porque se han mantenido ahí y esa es la mejor estrategia para que se mantengan en el tiempo. Se han mantenido ahí por el silencio. El trauma se sostiene en el tiempo con el silencio. Y muchas familias y esto luego pues ya tiene nombre técnico, ¿no? Que es el trauma transgeneracional, que es cuando se repiten eventos familiares, pero se han mantenido porque el silencio ha sido la estrategia para sobrellevarlo. Entonces, por eso yo insisto tanto en que si hasta el momento en mi familia o en nuestra sociedad la estrategia ha sido el silencio, pues lo que tenemos que empezar a hacer, aunque nos duela, pero es lo más consciente y es lo más responsable si queremos empezar a crear otra sociedad o si me quiero empezar a desarrollar como una persona diferente, es ingresar a ver esos eventos que fragmentaron mi visión de mi vida, ¿no? Porque esto no resuelto lo que genera en mí es un relato limitante, ¿no? Va generando un sistema de creencias limitante. Entonces, no, entonces yo no creo en los hombres porque a mí me dejó mi papá de chiquita y entonces todos los hombres se van. Entonces, a mí me empieza a crear un sistema de creencias que me va a ir limitando en mis relaciones, porque otra vez, en todos los otros sistemas en los que yo me relaciono. Entonces, explico esto porque aunque nos duela, creo que el primer paso es aceptar que hay asuntos de nuestra vida que ahí están y Así no es. flagelarnos porque las tenemos. A mí, la vez pasada yo hablaba con la Marta Cabrera, una terapeuta que quiero mucho y que yo sé que vos también, y ella Sí. decía como, o sea, guardamos los secretos, guardamos las heridas, guardamos los traumas como que fueran el secreto más preciado que tenemos ahí
Y lo que tenemos que hacer es empezar a sacarlos porque nos genera un peso bien grande. Y ahí, pues vos lo podrás ver en tu trabajo, ¿no? Eso eventualmente tiene, es como nuestro sistema está conectado, ¿no? Se realmente tiene afectaciones físicas, Así incluso es. a llegar a enfermarte, ¿no? Entonces, yo creo que eso, bueno, no, para mí es ver como todo el precio que hemos pagado por no hablar de eso, el precio Ujú. que hemos pagado por, por hacernos las fuertes, o sea, y está bien, en algún momento nos ayudó, pero preguntarnos hasta cuándo voy a seguir respondiendo así, pues, o sea, sin querer ver lo que vengo, lo que traigo de atrás, ¿no? Así es. Eh, yo creo que es eso, es como, pues, así como vos dijiste, como vernos con más amor y sí, me pasó lo que me pasó. No hubiera querido que me pasara, sí. Yo tampoco hubiera querido que me pasara, pero me pasó. Pasó. Ya Así sabes. es. Sí. Yo quería preguntarte, Cristel, si nos podías mencionar las 5 heridas del alma. Son de las que más se hablan, aunque hay muchas más. Y me gustaría que abordáramos algunos ejemplos, Ujú, porque hay heridas del alma, como por ejemplo la traición, que uno dice, pero un niño, ¿cómo se va a sentir traicionado? Y un día Marta Cabrera, daba un ejemplo que se me hizo tan relevante porque lo escuché en mi infancia y son cosas que se repiten. Y era, por ejemplo, ella decía que un niño se puede sentir traicionado cuando de repente el tío o la tía te dicen, préstamelo, se van a ir a dormir todos juntos. Y el papá o la mamá dicen, no, es que se orina delante de todos y todas. Y eso que es tan preciado para el niño, guardar como un secreto, porque es algo tan personal, de repente fue dicho para todos y mm, de ahí viene la burla. Entonces, ¿cómo a veces pasamos, nos llevamos de calle cosas que afectan tanto, que te pueden marcar de por vida, que no le damos importancia, pero que están ahí? Entonces quisiera que nos fueras explicando, Cristel, las 5 heridas del alma. ujú. No voy a decir las más básicas, no me atrevería a decir eso. Y si tal vez fuéramos dando uno que otro ejemplito, Como, Cristel, porque creo que es bien relevante ujú, hacerlo. ujú. Mira, para entenderlas, voy a hablar como de las 5 heridas, como las más puntuales, ¿no? Que Sí, para mí son las que marcan, ¿no? Como a grandes rasgos mucho nuestra personalidad. Para que se te convierta una herida en herida, solo basta con que vos la sintas, ¿sí? Muchas veces, a veces las personas que te las hacen no son conscientes que te las causan, ¿sí? Solo basta con que vos la sepas. Y ya eso es suficiente, ¿no? Por ejemplo, a lo muy mejor el importante. papá de este ejemplo que estás dando, el papá de este niño, no se le ocurre que lo que está diciendo le puede generar semejante, ahí sí, semejante trauma al niño, ¿no? Pero el niño lo sintió, ¿sí? Es tan sencillo como eso. Y las heridas de la infancia, lo otro importante es que no suceden, suceden antes de los 7 años, ¿no? Las más fuertes. ¿Por qué? Porque en la infancia es cuando las personas tenemos menos recursos para sobrevivir. Tenemos menos recursos para generarnos una explicación de lo que nos está pasando y por qué nos está pasando. Eso es algo que se diferencia ya en la adolescencia y en la adultez, que a veces yo entiendo, sí, me siento triste o me duele el estómago porque ayer yo comí mal, comí en la calle y esa comida me cayó mal. Ya tengo la explicación, ya sabes, ok, por esto es. Pero un niño, una niña no puede hacer eso. No lo tiene en su narrativa, no me pasó esto por esto, ¿sí? Tienen menos Exacto. recursos y por eso es que necesitan mayor sostén, deberían de tener mayor sostén social. O sea, todas las variables del sistema social deberían estar en la favor de la protección de la Sí. infancia, ¿no? Si tuviéramos una mirada más sistémica, por ejemplo. Entonces, digamos que como hecho también importante es que nos va a marcar mucho todo lo que sucede 9 meses antes de nuestra concepción, no del nacimiento, 9 meses antes de la Concepción. concepción hasta los 3 años como los más fuertes, pero hasta los 7 años también se extiende, ¿no? Entonces, digo esto porque las heridas del alma no solamente son lo que me pasó a los 9 años o a los 8 o a los 7, sino que viene de mucho antes, ¿no? Por eso hay que tomar en cuenta el periodo del embarazo y qué pasó en la vida de mi mamá y en la vida de mi papá 9 meses antes de que me concibieran a mí, que andaba por ahí la cosa, ¿no?
Entonces, hablaríamos de 5 heridas como bien importantes. El rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia y la traición, que es el ejemplo que estaba dando, ¿no? El rechazo, insisto, y voy a ser insistente en esto, solo basta con que yo haya sentido que eso me pasó alguna vez en mi vida. Muchas veces ni la mamá o el papá o el tío o la tía, la abuela no se dieron ni cuenta que lo hicieron, Así pero lo es. hicieron, ¿sí? Entonces, el riesgo de no ver esta herida es que las heridas de la infancia generan como un triángulo amoroso, le digo yo, que es que la forma más fácil de ver también que si yo tengo asuntos pendientes es cuando yo veo que yo, por ejemplo, con el rechazo, puede ser que yo me rechazo a mí misma, rechazo a gente y alguien en algún momento de mi vida o en varios momentos de mi vida también me ha rechazado a mí. Entonces, me lo hago y me lo hacen. ¿Sí? Entonces, esa parte es como bien importante también para identificar si, yo hago esto, me lo hago a mí misma, ¿sí? Entonces, el rechazo normalmente sucede, a ver, déjame ver que aquí las tengo anotado, sucede desde el momento de la concepción e incluso antes de la concepción hasta el primer año de vida. Este es como el periodo donde esto sucede más fuertemente, ¿no? Donde se genera. Porque sí siente el alma, por eso se llaman heridas del alma, el alma de la persona sí siente antes de, pues ya nacer como tal, ¿verdad? El inconsciente familiar lo sabe por todo el tema de los sistemas, ¿no? Entonces, la persona que vivió rechazo alguna vez en su vida puede ser en esta etapa de vida que digo, pero también perfectamente puede ser hasta los 7 años, ¿no? Eh, porque la herida que no se sana, que no se aborda, se repite en el tiempo, ¿no? Así que toda la gente que está viendo este live, si algún día ustedes miran que hay varias cosas en su vida que se le repiten, presten la atención porque hay algo que no están viendo, que puede estar repite y repite, ¿sí? Generalmente la persona que vive rechazo, Fer, en algún momento desarrolla la máscara de bullizo. Entonces, por ejemplo, esta persona puede ser que en la adultez, porque en la adultez es, y si me pongo más exquisita, es en la pareja donde va a identificar más la herida de la infancia. En la adultez y en la pareja, ahí es donde van a venir como tus lecciones más grandes. Si alguien vivió rechazo en la infancia, puede ser que de adulta o de adulto se convierta en una persona que le tiene miedo al compromiso. Por darte un ejemplo, no, yo no me quiero casar, no me quiero emparejar, mejor estemos juntos, pero no le demos más profunda la cosa porque el temor de que me vuelvan a rechazar lo tengo ahí presente siempre, aunque yo diga que no. Todo esto sucede de forma inconsciente, ¿no? Puede ser que esta persona tenga muchos mecanismos de vida también, como las drogas, como el alcohol, como la ansiedad, como algún trastorno alimentario también, Fer, cualquier cosa que a mí me haga sentir que no estoy tan conectada a lo que estoy viviendo, ¿sí? Puede, esta persona va a ser experta, puede iniciar proyectos, por ejemplo, y se va rapidito por alguna razón, ¿no? Y todo esto lo va a hacer inconscientemente, ¿no? El internet, los videojuegos, entonces va a tener muchos mecanismos de huida en general para no conectar, para no sentirse que lo vuelve o que la vuelven a rechazar. ¿Sí? Eso es importante. El abandono es la segunda herida. Estoy viendo para acá porque las tengo anotadas para que no se me olviden. El abandono, otra vez. Basta con que vos en algún momento de tu vida te hayas sentido que alguien te dejó. ¿Sí? Que es diferente al rechazo. ¿Sí? Exacto. Que alguien se fue. ¿Sí? Esta herida normalmente sucede de los 1 a los 3 años, como el punto núcleo, insisto, puede volver a repetirse en otros momentos de su vida. Generalmente, y no tiene por qué ser siempre abandono físico, como que alguien que yo quería, una figura importante en mi infancia, me dejó. Puedo tener a las figuras de familiares importantes en mi vida, pero puede ser que afectivamente no están, puede ser que yo Exacto. siento que efectivamente no están. Entonces aunque me dan, no sé, mis juguetes, aunque me dan comida, pero las necesidades de afecto y de protección no las siento, entonces me siento una niña abandonada. Eh,
Entonces, el tema del abandono es que como yo no quiero volver a sentir esta sensación de que no me dan suficiente amor, no me dan suficiente protección, no me dan suficiente afecto, de que me dejan, pues a lo mejor yo cuando me vuelvo más grande, la máscara que desarrollo es la máscara de la dependencia. Entonces, como no quiero que me vuelvan a dejar, me hago pareja de alguien. Y aunque yo sé que la relación está bien, ahorita que anda de moda la palabra tóxica, aunque yo sé que es una relación tóxica, no salgo de ahí porque es que yo no sé qué voy a hacer cuando esté sin pareja, o me vuelvo una mamá súper sobreprotectora de Protectora. mi hijo o de mi hija, porque es que, y cuando cumpla los 21 años y ya se quiera ir, que yo no voy a saber qué hacer porque mi vida está pegada a esta otra persona y no quiero que me deje, entonces yo dependo, ¿sí? Y la dependencia está relacionada con la necesidad, entonces yo necesito a otra persona, ¿sí? Entonces ahí es importante preguntarse en qué momento de mi vida yo necesitaba compañía, yo necesitaba protección, yo necesitaba afecto y no lo tuve, ¿sí? Porque a esta persona le va a costar mucho estar sola, le va a costar mucho estar solo, ¿sí? Es una persona que puede volverse muy enfermiza también, a propósito de los temas que vos trabajás, porque Claro. la enfermedad tiene una Es una ganancia. forma de llamar la atención, de Exactamente, decir, vení, sí, cuídame, dame a mí ahora. Sí, exactamente. La enfermedad tiene un beneficio y es que vas a tener gente cuidándote. Eso es seguro, sea de tu familia o del hospital o donde sea, vas a tener gente alguien cuidándote. te va a cuidar. Sí, Sí. Entonces, esta persona podría ser perfectamente alguien que se enferma mucho, alguien que tiene muchas alergias. Esta persona prefiere una relación difícil a estar sola y va a tener también muchos mecanismos para llamar la atención, porque necesita ser vista, porque en algún momento así es. no lo fue, ¿sí? Eh, creo que, no sé si necesitas un ejemplo más claro que No, eso. no, eso está Ok, súper claro. Ejemplos pueden haber muchísimos, ujú, pero creo que ahí abordaste ya varios. ok. Mira, la tercera herida, a mí me resuena mucho siempre, es la de la humillación. Ujú. Y en eh, la humillación está relacionada entre uno de los 3 años de vida, pero en ese momento de tu vida, que alguien de tu familia te haya avergonzado por algo que estaba haciendo con tu cuerpo o en algo en donde vos estabas expresando mucha libertad en tu infancia y alguien vino y te avergonzó, como que lo que estabas haciendo era lo peor del mundo. Entonces yo siempre doy el ejemplo como cuando somos niñas y estamos con las piernas abiertas, relajándonos en la casa y de repente llega la abuela, llega tu mamá o tu papá y te dicen, cerra las piernas, chavala chancha, ¿qué es eso que estás haciendo? ¿Sí? Y ese momento, ¿no? Y esto es importante porque es cuando estabas viviendo algo que te generaba libertad, que te generaba placer, y alguien te avergonzó por eso. Entonces, tiene que ver mucho con una expresión física que yo estaba haciendo, con una expresión o con mi cuerpo, o en un momento en donde yo físicamente me sentía cómoda, y alguien vino y me dijo que eso que yo estaba haciendo estaba mal. O sea, mi libertad fue coartada. ¿Sí? Exacto. Alguien me la cortó. Alguien me dijo que eso no es. Entonces, ¿cuál es la máscara que esta persona va a desarrollar más grande? Esta persona le va a tener miedo a su libertad. ¿Sí? Porque alguien se la cortó en la infancia. Alguien le dijo, por ahí no es. ¿Sí? Entonces, como le cortaron su libertad por ahí, el mayor miedo de adulta o de adulto es arriesgarse Ser a libre. conectar con su libertad, exactamente. Entonces, como le cuesta conectar con su libertad, esta persona va a ser una, va a ser muy buena persona, va a hacer de todo para que la otra gente esté bien, pero ella no va a estar bien. O sea, yo voy a ser buena amiga, buena novia, buena trabajadora, qué sé yo, me hago monja. O sea, va a ser muy dada a dar y a dar y a dar porque necesita sentir ese reconocimiento de que lo que está haciendo es bueno, Ujú. pero no lo suficiente como para tomar el riesgo de sentir que soy libre con lo que hago. Va a tener mucha represión sexual, evidentemente. O sea, porque es como el punto máximo, voy a llamarlo así, con el tema del placer. Eh, es una persona que posiblemente le cuesta
hablar de las cosas que no le gustan porque no quiere herir a nadie, no quiere lastimar a nadie, para que no le vuelvan a coartar su expresión, ¿sí? Porque ese es el mayor miedo, que se lo vuelvan a hacer, ¿no? Entonces puede ser que más Así es. adelante se convierta en alguien masoquista, ¿no? Que, y cuando digo masoquista me refiero que aunque la gente sea mala conmigo o me haga daño o yo sienta que me haga daño, yo no digo nada con tal de no caer mal, con tal de que nadie me vuelva a coartar, ¿sí? Mi identidad. Entonces, esa parte sí es como bien importante y a mí siempre me resuena mucho porque, o sea, yo sí sé que, lo voy a decir como dato, podemos tener una herida de la infancia o podemos tener todas, o sea, Sí, perfectamente. sí, sí, perfectamente, Sí. Entonces, el perfectamente. asunto es como ir trabajando eso porque realmente nos afecta mucho. Y voy a ir profundizando un poquito en eso, pero el tema es que con las máscaras es que aunque nos ayudan a sobrevivir, desgraciadamente la máscara pues se instala en el ego, pues entonces la máscara hace su función de protección, pero no hace su protección, no hace una función de crecimiento, y el crecimiento solo sucede cuando trascendemos la máscara, ¿no? Y si no, nos vamos a encontrar personas a lo largo de nuestra vida que nos van a repetir el dolor que vivimos en la infancia para volver a, pues es una forma como que si la vida o el universo o Dios te dijera, te estoy poniendo la lección de nuevo y no la estás agarrando. ¿Cómo lo vas a Ujú, hacer ahora de exactamente. diferente? No, para mí es un poco Sí, eso. Esto solo lo digo como en medio de las últimas dos que como me hacen falta. chiquitita, sí. La herida de la traición de los 2 a los 4 años y ahí eh, está muy relacionada a cuando alguien te dijo algo o una figura importante de tu infancia te hizo una promesa y no la cumplió, La cumplió. ¿sí? Por ejemplo, de niña te dijeron que vamos a ir al cine el fin de semana y pasaste toda la semana en clases pensando que, o sea, ya llegaba el sábado porque iba a ir al cine. Y el día que ya llega el día, te dicen que no. Y la mamá, pues, qué sé yo, a lo mejor a la mamá le salió, tiene que trabajar, le salió, no hay nadie en casa, algo pasó y no se pudo, o simplemente te dijo que no. Pero ya tu confianza ya quedó fracturada, ¿no? Entonces te traicionaron. Estoy dando un ejemplo bien light, pero, Sí o sí. pero en temas de traición hay cosas sumamente complejas. Entonces, básicamente el patrón es que yo fui testigo de promesas no cumplidas, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Eso. O yo era la hija que estaba en medio de mamá y papá y yo vi cuando papá le prometía cosas a mi mamá y no las cumplía. Después volví a repetir lo que no debía hacer. Entonces yo como hija, voy a decirlo así, como que agarré un bando en mi sistema familiar y me sentí traicionada, ¿no? Es un poco eso. Entonces, como no quiero que me vuelvan a traicionar, pues de adulta me voy a volver controladora. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer las cosas por mí misma y voy a ser súper autosuficiente y a mí nadie me dice cómo hacer las cosas porque hay nadie, la gente no cumple, solo yo cumplo, ¿no? Entonces, Exacto. esta persona, porque su mayor temor es que le vuelvan a traicionar, su mayor temor es que le vuelvan a quedar mal. Entonces puede ser una persona súper trabajadora, por ejemplo, en una empresa, súper cumplida, súper esquemática, súper cuadrada. Nadie me saca de esto que yo digo porque yo sé hacer las cosas y si nadie más la hace, yo la hago. Entonces puede ser que se convierta en una persona sumamente exigente, como jefe, por ejemplo, o como jefa. Eh, Esta persona, lo peor que le puede pasar también es que le reconozcan como alguien que no cumple, ¿sí? No, o sea, tiene que, se exige para, para presentarse como alguien muy responsable, ¿no? Porque posiblemente en el fondo se siente mejor que la persona que le traicionó, ¿verdad? En su Así es. infancia. No admite sus errores, posiblemente, porque tiene miedo a fallar, ¿no? Tiene miedo a que alguien le haga ver, mira, dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste. Y no lo hiciste y le remueva, ¿no? Esa Exactamente. carencia que viene acarreando de todas esas veces o esa vez
que no le cumplieron o que le exactamente, traicionaron como con ese otro ejemplo, ¿no? Que revelaron un secreto que era muy, muy personal, muy íntimo. Hay exactamente, tantos, exactamente. Entonces yo no le vuelvo a contar nada a nadie en la vida y yo nadie. me como todo lo que me pase porque no confío en la gente, ¿no? Porque Sí, la herida de la traición es muy fuerte, ¿no? Entonces es importante eso, como darnos cuenta, ahorita que ya estamos viendo las máscaras, cuando esto, en mi vida cotidiana, cuando yo reacciono como reacciono, qué tanto reacciono desde mi máscara, ¿no? Cuando me ujú. remueve lo que estoy viviendo en algún lugar, qué tanto reacciono desde mi máscara. Para mí un riesgo con la persona que vivió traición en su infancia es que como quiere todo perfecto, puede ser que en algún momento en pareja se convierta en una persona manipuladora, ¿no? Que yo me encargo de las cosas de la relación, no acepto mis errores, no acepto mis fallas, porque no puede ser No porque yo todo lo aceptó hago bien. dialogar, Exactamente. compartir, tomar decisiones conjuntas. Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, la última herida, o sea, las primeras cinco, es la herida de la injusticia, eh, que esta también es muy fuerte. Esta se da ya cuando uno es más grandecito. La traición se da de los 2 a 4 años, la injusticia de los 4 a los 6 años. Y la injusticia otra vez, esta persona cuando vivió algo cuya forma de resolverlo en la familia le pareció que era injusta. O sea, que no, yo no me merezco que me pase esto. ¿Por qué me pasó esto? ¿No? ¿Por qué mi mamá y mi papá se divorciaron? ¿Por qué nos vamos de casa? ¿Por qué nos mudamos de país? No, no, no es justo. Y los niños lo dicen. Los niños y las niñas lo dicen bastante. No, esto no es O justo. por qué, por ejemplo, a mi hermano siempre le sirven de comer primero. Porque a mí no me ¿Por compran qué yo ropa. tengo que ayudarle a mi mamá y mi hermano no? Porque a mi hermano sí lo dejan salir y a mí no. Exactamente. Porque siempre dicen que él es más inteligente o que mi hermana es más inteligente y que yo no, que ella es la buena y yo siempre soy el malo, el Exacto, vago. exacto. ¿Por qué a mi hermana le compran todo y a mí no me compran nada? Yo uso la ropa usada Ujú. de mi hermana, ¿sí? ¿Sabes? Es como, y parecieran cosas tontas, pero afectan más de lo que uno piensa. Van marcando. Sí, Sí. sí, 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 afectan más de lo que uno piensa. Entonces, esta persona, como le ha parecido muy injusto lo que ha vivido, va a tener una máscara de rigidez en la adultez. Va a ser una persona que le cuesta aceptar que le cambien, eh, por ejemplo, los planes, o sea, si habíamos planificado que esto era así, ¿por qué lo estamos haciendo ahora de una forma distinta? Porque va a tener mucho como esta herida de la injusticia, ¿no? Esta persona puede volverse activista en la adultez, ¿sí? Porque todo le parece injusto, ¿no? Lo que me pasó a mí, lo que pasa en el mundo, lo que le pasa a más gente, y para mí esto es un riesgo porque, en general, es como cuando yo hago mi trabajo, lo hago desde mi carencia de la justicia, removiendo mis heridas, o lo hago realmente con una mirada diferente, ¿no? Eh, esta persona eh, se muestra muy, se exige mucho, quiere quedar bien siempre, quiere que nadie sienta otra vez, no quiere repetir la herida de la injusticia con nadie. Entonces, se exige muchísimo eh, para, sí, se exige muchísimo para que la gente le reconozca que es justo, o que es justa, o que es buena con lo que hace. Tiene miedo a parecer imperfecto. Eh, esta persona, porque digamos que la sensación que tiene en la infancia es que la vida es como muy fría con él, ¿no? Como, no, no es lo que yo esperaba, ¿no? Entonces yo vivo frialdad de mi mamá o de mi papá porque me comparan con mi hermana o porque no soy suficientemente buena, nunca lo que hago es suficiente. Entonces, como viví mucha frialdad de mi entorno, en la adultez yo no voy a querer ningún entorno con esa frialdad. Entonces para mí va a ser muy importante generar espacios extremadamente optimistas, positivistas, da la apariencia de que todo está perfecto. Eh, como muchas de sus necesidades no fueron escuchadas en la infancia, no las habla porque se muestra que está perfecto siempre, ¿sí? Se muestra Ujú. que todo está bien, entonces no lo hablo porque
aunque yo sé que lo que me pasa no es justo, pero es que ya el tema de la justicia ya lo vi en mi infancia, entonces ahora ya no lo cuento con nadie, ¿verdad? Ya no lucho por él. Exactamente, exactamente. Es una persona que, sí, para mí la palabra como más acertada es una persona que controla mucho lo que siente y no lo dice, porque ya no lo Ujú. escucharon antes, ¿sabes? Sí, Porque ya no lo escucharon antes. Y esto para mí está bien relacionada con que no respeta sus límites, ¿no? Porque las emociones no se controlan, ¿no? Se gestionan, que es distinta, pero controlarlas, exacto. agarrarlas ahí, esta persona puede tener estreñimiento, pues ya me dirás mejor. Este, y creo que a mí esta, me gustaría como decirla, como en la infancia le parecía que todo era injusto y a lo mejor no tenía las cosas que quería y que injusto todo lo que tuvo que pasar, en la adultez puede ser que llegue a sentir que necesita trabajar en exceso mucho para sentir que se merece algo, ¿sí? Ujú. Así como en la Y no infancia. permitirse disfrutar, tal vez Exactamente. también. O sea, tiene que, y si lo llega a hacer, tuvo que haber trabajado muchísimo y sentir que realmente se lo está ganando. A esta persona le cabe la frase, yo voy a trabajar, o esto que tengo me costó lágrimas de sangre. Yo lo he escuchado un montón de veces, ¿no? Como esa frase, ¿no? Que y mi vida va a ser esto, para lograr sentir que me merezco algo, porque en la infancia no lo tuve. ¿Sí? La vida fue Ujú. muy injusta conmigo, no lo tuve. Entonces ahora me tengo que súper esforzar en exceso para, para sentir que me merezco algo, ¿no? Y puede ser que cuando tiene cosas lo viva con culpa, como en el fondo, ¿no? Así es. Qué Creo importante que ahí te todo eso que resumiría como las mencionas, 5. Uh-huh, uh-huh, porque en la medida en que ibas hablando, Cristel, yo me iba reconociendo en varias cosas, o sea, y yo creo que eso es tan necesario, empezar a reconocer eso que en el día a día nos detona, nos duele, cuestionarnos, pero ¿por qué hago esto? Y diciendo eso, por ejemplo, alguien mandaba una pregunta y decía que tenía un patrón en sus relaciones. uh-huh. Siempre escogía una pareja y con esa pareja siempre se repetía el mismo patrón, ¿no? Y entonces, ¿cómo estas heridas del alma nos hacen, nos predisponen, Cristel, para amar en pareja de una Mm. forma no sana? No sé si ese sería el término correcto, pero de Sí. tener relaciones que no nos permiten ser a plenitud, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Mira, yo el matrimonio perfecto que le digo yo, mira, es importante que justo ayer, ya cuando ya empezó el curso, estábamos hablando como desde dónde escogemos a nuestra pareja, ¿no? El amor que nos une. Y es porque nos emparejamos a partir del amor que conocemos, ¿no? Y el amor que conocemos lo Ujú. aprendemos en nuestra casa, lo aprendemos de mamá y de papá. Entonces, ¿cómo fue ese vínculo? Por eso es tan importante. Vayan a preguntar la historia de su nacimiento, todas las que están viendo este live. Este, eh, Cómo yo conozco un poquito más de esa historia, pero no es extraño que alguien que vivió abandono en su infancia, en la adultez, se empareje de alguien que vivió una herida de rechazo, porque uno va a huir perfectamente y a la otra se le va a repetir la herida del abandono. Así es, No, así es. o sea, nos vamos a encontrar, si no trabajamos las heridas de la infancia, vamos a ir encontrando a las personas exactas, las personas que necesitamos para revivir el dolor de la infancia, la emoción profunda que vimos en la infancia, si no la hemos trabajado, ¿no? Cómo fueron los mecanismos de comunicación. Y esto para mí es importante. A partir de mi herida de la infancia, ¿cuáles son mis mecanismos de respuesta? ¿Cómo reacciono ante las cosas? ¿Sí? Porque después eso es el gran meollo en la pareja, cómo me comunico, cómo pongo mis límites, cómo negocio, cómo expreso mi libertad, cómo no, cómo pongo más límites en esta relación. O sea, si yo no trabajo todas estas cosas del pasado, lo complejo va a ser que después me va a costar muchísimo en la relación de pareja y de repente voy a Así ser es. alguien que le tengo miedo a expresar mi libertad y voy a ser la pareja perfecta de un hombre, qué sé yo, que se vuelve manipulador o Ujú. un hombre que es sumamente estructurado y yo no entiendo por qué, aunque yo sé que la relación no me gusta, yo no puedo alzar mi voz, no puedo poner
mis límites, ¿no? No puedo negociar. O a veces no se puede decir lo que uno quiere, lo que me gusta, lo que no me gusta, cuándo sí, cuándo no. Y nos perdemos de esa posibilidad de realmente sentirnos, ver qué necesitamos y poderlo expresar y Claro, cómo expresarlo, ¿no? claro, Nos vamos claro. limitando en esa posibilidad de comunicar que es tan vital y Sí, cómo eso va también haciendo merma en nuestro metabolismo, porque es que no hay nada aislado, ¿no? Todo va de la mano. Y claro. ahí yo te quería preguntar, Cristel, en el curso que estás dando, que yo lo revisé y es un curso que súper se los recomiendo. Cristel tiene dos, Sanando a mi niña interior y tiene otro de Amar en pareja. Ujú, sí. En esos talleres, Cristel, porque yo quisiera que invitaras a las personas que nos están viendo, he visto que algunas han preguntado, ¿cómo es el abordaje? ¿Cómo llevas vos a la persona? Y me incluyo, porque yo tomé uno con vos, el de Sanando mi niña herida. ¿Cómo nos llevaste? ¿Cómo fuiste vos encontrando esos hilos para ir desenredando esa madeja que nos pudiera confrontar con esas heridas de la infancia? Y Ujú, en mi caso yo hablo de la herida de la guerra, pues que muchas mujeres y muchos hombres y personas de mi edad lo tenemos. Eso que no lográbamos entender qué pasaba, que éramos niños, que éramos niñas, en mi caso, y no se nos explicaba qué estaba claro. sucediendo. Solo veíamos que pasábamos cosas, que gente se iba, que gente venía, la tensión que veías en tu casa, en tu padre, en tu madre, las ausencias. Y a veces vos preguntabas, pero ¿por qué se fue? ¿A dónde se fue? Ujú, Y no lograbas realmente dimensionar que se había ido a una zona de guerra y entonces si estabas un poquito más grandecito podías decir, bueno, lo van a matar, ujú. pero habían otros que eran más chiquitos y solo sentían esas ausencias y mamá no está, te llevaban donde tu abuela, donde tu tía, ahí quedaba, porque ellos andaban en otros procesos, como eso nos ha ido marcando, ¿no? Al momento de vernos, de sanarnos para poder amarnos y poder amar. Entonces, ¿qué elementos, Cristel, hay presentes en tus cursos? No son talleres, son cursos Ujú. bien estructurados, bien diseñados, que hacen que uno se vaya pudiendo como quitar esas cascaritas para ir viendo qué hay adentro y llegar a ese puentecito, poder levantar la tapita y decir, quiero entrar ahí. Mira, algo que a mí me gusta de, el curso que estoy dando ahorita es distinto al que vos tomaste porque son sesiones en vivo, ¿verdad? Pero hay algo como, como constante en los cursos y en todos los otros cursos en los que yo he sido docente. Normalmente es un trabajar individual, o sea, la historia personal con diferentes ejercicios, línea de vida, qué me ha pasado, identificar los patrones, qué cosas he ido repitiendo a lo largo de mi vida, a las que hay una chica del curso que estoy viendo, eh, eh, cuáles son las parejas que se me han repetido. Voy a decirlo como ejemplo, Fernanda. ¿En qué se parecen todas las parejas que he tenido? ¿En qué se parece lo que me ha enamorado de esas parejas? Y si me pongo más exquisita, ¿en qué se parece la razón por la que las relaciones han fracasado? ¿Por qué han terminado? ¿Sí? Ujú, ujú. Para mí algo importante siempre es ir a ver las cosas que se repiten, ¿no? Porque si se repite, quiere decir que ahí hay algo que no hemos terminado de entender, porque si no, se dejaría de repetir, ¿no? Y Así si es. se repite es porque hay algo que está en silencio. Esa es como la premisa, algo que no se ha nombrado todavía. Entonces, pues nada, los cursos básicamente son una invitación constante. Casi siempre yo elaboro como guías de trabajo, de ejercicios. La idea es que lo vayan haciendo y lo vayan trabajando de forma personal. Yo soy una fanática de los procesos grupales, entonces siempre hay que volver al grupo en algún momento como para ver si a otras personas le está pasando algo parecido a mí, si también le está moviendo el curso y si nos vamos más a la parte corporal, pues eh, toda nuestra historia está en nuestro cuerpo, ¿sabes? O sea, diría Eduardo Greco que el cuerpo es geografía, sí, es historia Sí, y es lenguaje también. Entonces, es lenguaje. claro, entonces él dice como todo lenguaje, la cosa está en saber interpretarlo, ¿verdad? O sea, saber hablar su lenguaje. Eh, la cosa es, para mí es como, ¿qué te resuena de tu historia en tu cuerpo? ¿Sí? Ujú,
sí, y eso yo creo que vos también lo puedes profundizar mucho más, pues, o sea, todo lo que te ha pasado está en tu cuerpo. ¿Qué te resuena de eso? Cuando recordás el evento, cuando recordás a la persona, cuando recordás a la casa de tu infancia, y no importa si lo que te pasó fue muchos años atrás o te pasó hoy en la mañana, porque sistémicamente el tiempo no existe, no es una cosa Así lineal, o es. sea, siempre está presente, ¿no? Eh, entonces, esa parte es como para mí, como dentro de los cursos, mucho de lo que hacemos es validar que las cosas están aquí, hoy, ahorita las siento. Entonces la tengo que trabajar. Pues los cursos son cursos, entonces no son como terapia individual, sí son un proceso como terapéutico, pero no es una terapia como tal. Entonces, lo ideal es que cada persona pues decida cómo continuar las cosas que va descubriendo en los cursos, porque eso sí, en eso sí hago mucho hincapié. Eh, porque sobre todo es como agarrar lo que nos ha pasado y convertirlo como una herramienta de crecimiento, como para decir, ah, con todo esto que me ha pasado, ¿qué quiero hacer ahora, no? Y con las relaciones de pareja, pues lo que ayer lo hablaba con el grupo, que yo no voy a dar ninguna receta para que las Así relaciones es. duren 80 años. Yo soy de las que creo que no pasa eso estadísticamente. Hay gente a la que le pasará, pero mayoritariamente no es eso. Más bien es cómo, y eso, en eso sí aporto, es cómo ves a tu pareja, cómo ves tu relación de pareja y tus relaciones del pasado, cómo las ves como una etapa de crecimiento y crezcas de eso. Si la relación dura 5 años, si dura 20, si dura 50, eso ya lo irán viendo la pareja en el camino, ¿no? Pero vos como persona, ¿cómo creces de eso con todo lo que va pasando? Y casi siempre qué cosas de esa pareja están relacionadas con tus asuntos pendientes de la infancia, pues que es mucho eso. Entonces, el proceso es como un diálogo constante entre no solo yo, pues, sino el grupo, que también ahí la gente se da cuenta que sus historias no son únicas, que se parecen un montón a las historias de todo el mundo. Entonces, que por eso, no, o sea, no solo nos pasó a nosotras, o sea, le pasa a más gente y es colectivamente donde podemos encontrar como otras estrategias. Pues entonces, para mí es como eso, es como un diálogo constante eh, y hay unos pues que duran más tiempo que otros cursos, pero básicamente es eso. Para mí es como ir a ver lo personal y en algún momento en el de Sanando mi Niña Herida también hay una invitación a ver un poquito el árbol genealógico para ver que las cosas que yo he ido repitiendo a lo largo de mi vida seguramente Así es. se han repetido también en mi historia familiar. Seguramente yo he ido repitiendo cosas. Y es el mismo principio. Si algo se ha ido repitiendo mucho en mi familia, nombres, profesiones, amores, causas de divorcios, enfermedades, alcoholismo, adicciones, suicidios, abortos, pérdidas, como quieran llamarle. Si hay cosas que se han ido repitiendo, migración, yo tengo que empezar a ver qué pasó en mi familia, y Ujú. para entenderlo, ni siquiera es para juzgar a la familia, porque no es ese el rol que nos corresponde, pero sí nos corresponde entender nuestra historia para ver qué Así de es. eso yo estoy repitiendo, pues, y cómo quiero continuar mi presente. Porque al final es eso, ¿no? El pasado, ver el pasado no es para estancarte en él, sino para ver cómo eso, lo que es trabajar ahora en tu presente. Entonces, un poquito algo así es como trabajamos en los cursos, y trato de ser como muy honesta, pues también como todas vamos en eso y además yo como docente siempre estoy trabajando mi historia personal, pues entonces para mí también es un ejercicio de sanación mío, pues por eso lo hago mucho. No, y son súper bien hechos, están súper estructurados, los recomiendo desde el corazón. Ahorita está saturado el próximo curso del arte de amar en pareja, ya Sí, ya se está. llenó, pero que para la próxima convocatoria, tanto ese como el de Sanando mi Niña Herida, se los recomiendo. Yo hice el de Sanando mi Niña Herida y la verdad, puedo decir desde mi persona, Fernanda, viví muchas cosas desde una objetividad que ahora en mi adultez pude gestionar mejor. Y son cosas que he venido trabajando durante Mm. años con terapeutas, pero que siempre de una u otra forma están ahí como latentes, ¿no? Solo que ahora las pude ver desde otra perspectiva y eso para mí fue muy gratificante y te lo agradezco una vez más, Cristel, y ahora por este Ujú. medio
de poderme ver, ¿no? De poderme revisar sin esos pelos y te sentís tan, tan presente, tan estoy acá y lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Que me hace ver que puedo ir hacia adelante mejor. Y eso, la verdad, me llenó el alma, me encantó. Así que súper recomendado los cursos de Cristel. Ya casi se nos acaba el tiempo y solo quiero ir por algunas Ujú. preguntitas. Y aquí dice Escaramujo, ¿a cuándo será nuevamente el curso de Sanando a mi niña herida, Cristel? Pues por lo menos, no en el próximo mes, porque tengo un grupo ahorita en el que estoy trabajando sanando a mi niña herida. Empecé el curso ayer del arte de amar en pareja. Yo pensaría que en este próximo mes no. Después yo voy a lanzar la convocatoria, así que estén pendientes en mis redes sociales, porque por ahí donde lo hago. Así es, estén pendientes. Vamos a ver si hay más comentarios. Aquí había una pregunta, Cristel, Ujú. de Ana. Ella nos ve desde México y decía, ¿qué pasa si yo le causé una herida, humillación a alguien, a mi hermano? ¿Podemos infringir nosotros cuando somos chiquitos o adultos heridas que se puedan decir heridas del alma, Cristel? Mira, para mí sería importante preguntarle al hermano cómo lo sintió. Ujú. Sí, porque si no, vos estás suponiendo que se la hiciste, ¿no? Y si sos quien lo hizo, pues lo más importante sería hablarlo, o sea, hablar con tu hermano, cómo lo sentiste, cómo lo viviste, si te tengo que ofrecer una disculpa por lo que hice, o si tengo que asumir mi parte, o sea, si estás consciente de que algo hiciste y que a vos te mueve el tema, entonces, si podés hacerlo, hacerlo. Eh, pues porque tenés la oportunidad de hacerlo, pues tenés la conciencia, ¿no? Como hermana de hacerlo, perfectamente pudiste haberle generado, pero uno va a terapia cuando no tiene cómo resolver el conflicto, ¿me entendés? Pero cuando tenés a la Sí, persona y podés hacerlo como una conversación, como un ejercicio de honestidad, hay que hacerlo. O sea, eso es, de hecho es el proceso de reparación de daño, ¿no? O sea, cuando cada quien asume su parte. Yo sé que esto debe ser más complejo porque no sabemos qué fue, no sabemos cómo está la relación ahora, pero lo ideal sí sería como ese acercamiento como honesto. súper, súper. Ana, espero que esa respuesta te haya dado luces. A mí me dio luces porque también como niña y niños hacemos cualquier cosa, nuestros primos, amiguitos, hermanos y hermanas. Aquí había una pregunta bien interesante de Cintia Celedón y decía ella que heridas del alma consideran puedan relacionarse con desórdenes alimenticios, aunque más abajo ella puso que después de la explicación de las 5 heridas, Cristel le quedaba más claro. No sé si quisieras decir algo sobre ello. Mira, yo pensaría que definitivamente el rechazo puede ser una de las heridas que te influye mucho porque también habría que ver qué trastornos alimenticios estás hablando, ¿verdad? Pero Cierto, normalmente cierto. los trastornos alimenticios están relacionados con la relación con mamá, porque de ahí viene la fuente de nutrición, ¿no? O sea, de la vida como Sí, tal. Entonces, habría que ver qué cosas pasaron por ahí, eh, porque así como podemos encasillarnos en las 5 heridas, también podríamos profundizar en personas específicas de la familia que nos afectaron o nos influyeron de alguna forma. Pero normalmente lo que tiene que ver con la relación con la comida es relación con mamá. con la mamá. Sí. Sí. O con el referente afectivo Ujú. que fungió maternando también, Sí. porque a veces quizás mamá no estuvo, pero fue una abuela, fue una tía, inclusive pudo haber sido un papá o un tío que tuvo capacidad de maternar y que viene a tener, ¿no? Esa Ujú. relación que nos puede llevar a tener esas heridas que pueden desarrollar un desorden de la conducta alimentaria, que son muchos y que hago un hincapié aquí de que no debemos de poner como estereotipo de que son malos, porque todos y todas en algún momento del día, de nuestra vida, de algún momento, hemos dicho, ay, me como esa bolsa de papas fritas. Y eso, si uno se fuera a la teoría, Cristel diría, no, ese es un desorden de la conducta alimentaria, pero no lo es. Entonces hay que entender que esas necesidades que a veces tratamos de llenar comiendo compulsivamente o que a veces tenemos un atracón,
no hay que estereotiparlas. Mm. Son parte de un proceso que estamos viviendo y como tal, con mucho respeto y amor, debemos de buscar cómo gestionar, trabajando con una psicoterapeuta como vos, buscando ayuda profesional de una persona que le pueda dar acompañamiento nutricional, libre de estigmas, porque para estigmas están Sobra, el ¿no? recipiente de la Sí, basura. sí, sí. Y yo Sí, solo le diría ahí como recordar que no puedes separar el evento del contexto. Entonces, es como así es, cuando estaba viviendo eso, que contextualmente qué te estaba pasando, ¿no? Entonces, o sea, todo obviamente se profundiza más, no, no ajusta un like para responder algo así de así es. grande, ¿no? Sí, tan específico porque único, en cada persona es único. Entonces puede ser anorexia, puede ser bulimia, pero es como vos lo estás viviendo. Y es muy diferente a cómo lo viviría otra persona. Por tanto, la forma en que se debe de acompañar debe de ser a tu medida, en base a tus necesidades. Aquí dice Cintia Celedón, el curso de la Cristel te da herramientas potentes para sanar, confirmadísimo, y así es, no se pierdan y estén al pendiente de sus redes para cuando ella vuelva a sacar la convocatoria. Aquí dice Carlos Hochi, gracias por el live, muy hermoso, les abrazo, te abrazo también, Carlos. Aquí dice Ros Bealú, a mover la Junta, gracias por compartir y profundizar en estos temas, para eso estamos, para hablar en confianza. Carnica, excelente los cursos de Cristel, así es. Jimena Castro de Costa Rica, el like queda grabado, sí queda grabado, para que lo puedan ver. Ana te manda a decir muchas gracias, Cristel, cuando dijiste cómo podía abordar ella la herida que con su Ah, hermano, ver si era una ajá. herida, buscar cómo gestionarla. Muchos agradecimientos. Flavia de Panamá dice que brutal el live, gracias. Yaeli Valesca, gracias, qué buen live. Y pues hasta diosas nos dijeron, sí, porque en todos nosotros mora un dios o una diosa, así es. Pues unas palabras de despedida, Cristel, digo que Ah, quisiera. unas palabras de despedida de no, que siempre podemos. O sea, nunca es tarde para empezar a crecer, nunca es tarde para empezar a hacer nuestras preguntas, para empezar a consumir contenido de este tipo, ¿no? O sea, yo creo que hay un montón de información que nos bombardea y nos afecta más de lo que nos beneficia en Internet. Entonces, si tenemos la oportunidad de seguir frecuentando espacios de este tipo para el beneficio de una y sistémicamente, si yo me trabajo a mí misma, si yo adquiero otras herramientas, mi sistema familiar también lo va a sentir, mi sistema Así es, social lo va a sentir y ojalá, si me pongo así ambiciosa, ojalá que a nuestras referencias políticas, no importa en qué país estemos, empezaran a tener una conciencia de este tipo, ¿no? Porque cambiaría mucho la forma en la que vivimos, pues, como sociedad como tal. Entonces, ese es como mi sueño así utópico. Este, pero pues eso, entonces yo solo, pues confíen en su proceso y si están viendo este live ahorita, pues por algo será, así así que es, agarren lo que les sirva, ¿no? así es. Pues muchísimas gracias, Cristel. Ha sido realmente un honor. He disfrutado mucho este compartir Yo y también. siempre bienvenida. Ya Vamos a seguir llego. hablando de otros temas, compartiendo y hablando en confianza, porque sanar es parte de nuestro bienestar y nuestro bienestar personal integral es la base del bienestar social. Así que sanando, sanamos a nuestra sociedad. Yo creo que lo necesitamos en todos lados. Gracias, a ver, por tu labor linda. A vos también haces una labor increíble. Un abrazo, Cristel, Bye. fuerte. Un abrazote. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Ay, Dios, ¿cómo se termina esto aquí? A ver, yo te abandono de aquí ya.